El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares para compartir un mensaje de la palabra de Dios, pero también una reflexión al corazón que nos haga meditar en la palabra por un instante. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo comparte con nosotros y lo ha titulado Busque estar cerca. Quizá en alguna oportunidad de su vida, usted ha tenido una situación difícil, ha pasado por una dificultad y tal vez esa dificultad haya durado algún tiempo. O ojalá no sea así, pero usted esté pasando por una dificultad. Entonces, ¿cuál ha sido su reacción? Primero, desanimarse y pensar, a mí todo me sale mal. O a cambio de insistir, a cambio de perseverar en la lucha, buscando la solución, se desanima y deja todo tirado. Ya no insisto más, parece que Dios no me escucha, es como si Dios no existiera, yo mejor dejo así y que sea lo que ha de ser. Sin embargo, si nosotros miramos el campo espiritual, es algo muy distinto. En el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, a partir del versículo 25, hay el siguiente texto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habría sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. Miremos la situación de esta mujer. Estaba padeciendo una dificultad. Estaba sufriendo un azote. Estaba teniendo a lo mejor los peores días de su vida. Si miramos nosotros una mujer en ese tiempo, en los días de su menstruación, se le consideraba una mujer inmunda. No podía estar dentro de la comunidad. ¿Cuánto más esta mujer que tenía continuamente por 12 años, fijémonos el tiempo, 12 años con un sufrimiento físico, pero también tenía que soportar el rechazo de la gente. No podía ir a adorar al templo, porque si iba al templo
era rechazada, porque no podía estar en contacto con nadie. Había buscado todos los medios posibles para su solución. Dice que había estado con muchos médicos y que había sufrido de ellos, pero además de eso había gastado todo lo que tenía. Es algo importante de lo que había vivido esta mujer, que había tenido que soportar, que había vivido una experiencia muy difícil, pero oyó hablar de Jesús. Tal vez usted, amable televidente, ha oído hablar de Jesús y hoy está oyendo hablar de Jesús. Sembrando para cosechar. Cuenta la historia que un padre de familia salió con su hijo menor a dar un paseo por unos cañones naturales que habían. Era un lugar muy amplio, muy grande, en medio de la naturaleza, y en aquel lugar, debido a las piedras grandes que habían, se escuchaba el eco. El niño se paró a un lado y dijo, ¡hola! Y el eco le respondió, ¡hola, hola, hola! El niño volteó a mirar, dijo, no me imite, no me imite, no me imite, le respondió el eco. El niño se enfureció y dijo, desgraciado. Y el eco le respondió, desgraciado, desgraciado. El niño se enfureció tanto que casi que dice malas palabras, pero estaba con su papá. Así que se retuvo y dijo, papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona me imita y me dice las cosas? ¡Es un majadero! Y gritó nuevamente y el eco le respondió, majadero, majadero. El papá lo tomó y le dijo, hijo, eso se llama el eco. Todo lo que tú hablas, él te lo responde de la misma manera. Y así es la vida. Todo lo que tú des, todo lo que tú siembres, eso mismo se te será devuelto. Y con esta reflexión podemos ver cómo no entendemos que el eco es un sinónimo de la vida de cada uno de nosotros. Todo aquello que nosotros deseemos a los demás, también va a venir hacia nosotros. Como alguien decía, el efecto boomerang. Todo lo que lancemos hacia los demás, un día regresará hacia nosotros. La palabra del Señor nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Nosotros debemos entender que estamos en una vida natural, pero también espiritual. Y todo aquello que enfoquemos hacia los demás, luego será enfocado sobre nosotros. Deseemos lo bueno, deseemos lo agradable y bendigamos a las personas para recibir eso bueno y eso agradable y esa bendición que estamos esperando. Reflexionemos. Oyó hablar de Jesús y tomó una decisión. Había sufrido, había sido rechazada, seguramente había sido causa de burlas, pero a pesar de eso, no pensó, está pasando esto, me pasa esto. Pensó, si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Una fe inmensa, porque ni siquiera pensó en hablar con Jesús, ni siquiera pensó en colocarse al frente de Él y decirle, maestro, yo tengo esto otro, y me metí entre la multitud para hablar con usted. Es, si tan solo toco el borde de su manto, yo soy sana. Imaginémonos la multitud que seguía a Jesús. Y esta mujer
que seguramente alguno le iba a reconocer, no pensó en eso. Muchas veces, amables televidentes, muchas personas saben de Jesús, conocen de Jesús, tienen entendido de las bendiciones de Jesús, pero les da miedo ir por el temor al qué dirán. A veces tenemos que enfrentar el rechazo de algunas personas que después reconocen lo que significa seguir a Jesús. Pero a esta mujer no le importó la multitud, y que entre la multitud hubiera quien la reconociera, tampoco le importó. Lo que importaba era tocar el borde del manto de Jesús. Y se metió entre la gente. Y fue, dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Y por qué lo tomó? Dice el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice la palabra, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esto es fe. Hay momentos en que tenemos que esperar. Esta mujer tuvo que esperar 12 años. Tal vez usted, amable televidente, y vuelvo y lo digo, no sea así. Tenga que estar esperando. Y está esperando la respuesta de Jesús. Un día Jesús responderá. Permítame, con el perdón de ustedes, hacerles una mención. Mi esposa y yo duramos 15 años pidiéndole un carro al Señor. Hasta que un día nos lo concedió de la manera en que menos lo esperábamos. Ese es Jesús, que responde como menos la persona lo espera y que actúa sin tener en cuenta la razón nuestra, sino la manera de Él. Y Él preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? Imaginémonos tanta gente alrededor de Él. Y Él hace una pregunta, ¿quién tocó mis vestidos? Porque de mí ha salido energía. Identifica a la mujer y le dice, tu fe te ha sanado. Hoy es el día, tal vez, amable televidente, en que confiemos en Jesús. Esperemos su respuesta, que Él tiene un tiempo para llegar con ella. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué interesante este tema que el pastor Eliseo nos comparte y entender cómo aquella mujer, 12 años enferma, con flujo de sangre, con esta situación de haber pasado por médicos y nada, haber recibido, nada había cambiado. Lo único que había cambiado era que había desmejorado su vida, había perdido su dinero y esta mujer no hallaba qué hacer. Pero cuando oye hablar de Jesús dice que quiso estar cerca de Él para tocar su manto. Ella buscó cómo acercarse y tocar el borde de su manto. Tal vez le tocó hasta postrarse en el piso y meterse por debajo temiendo que la fueran a pisar esa multitud que siempre apretaba a Jesús, pero que ninguno le tocaba con un propósito y ella lo hizo con el propósito de ser sana y lo recibió porque arrancó poder del Señor Jesús. Que podamos buscar estar cerca de Jesús para recibir ese beneficio que anhelamos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi,
fácil. ¿Cuántas veces le he dicho que en Comuldesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, quiero también compartir un tema con ustedes y lo he titulado Venciendo las dificultades. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones tal vez nos hemos metido en dificultades, en circunstancias, en situaciones que apremian nuestra vida? Y muchas veces en nuestro afán por tal vez encontrar una salida a esa dificultad, a esa circunstancia difícil, fallamos en nuestras fuerzas y nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de hacerlo, porque no sentimos la capacidad de poder salir y entonces también sentimos que estamos derrotados y nuestras vidas sigue esa situación o circunstancia y entonces podemos pasar y entender la necesidad de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque supimos que, como dice la palabra, separados de Él nada podemos hacer. Y entendemos que solamente nuestra vida tiene que ser una vida plena de confianza en Dios para poder alcanzar aquello que tal vez en nuestra fuerza no podemos tener. La palabra nos dice en el Salmo 37, en los versículos del 1 al 9, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y le apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vemos aquí al salmista David, al rey David, dándonos unas instrucciones para nuestra vida, unas instrucciones para vencer las dificultades. Y la primera de ellas dice que nosotros debemos no dejarnos irritar. A veces somos irritables. La característica aún de la naturaleza humana es el de irritarse rápidamente. Y más si miramos nuestro carácter o miramos también de dónde, en dónde o en qué lugar vivimos. Sobre todo en nuestro departamento de Santander, muchas veces se habla de gente bravía, de gente berraca, perdón la expresión, pero son cosas que se dicen y a veces no entendemos el significado, la profundidad que pueden tener. Y pensamos que porque dice que gente bravía y gente de armas tomar, entonces debemos ser de mal carácter. Y nos irritamos con un pequeño roce. Dice que parecemos fósforos que cuando se nos raspa un poquito, inmediatamente se nos enciende la llama. Y es esa parte de nuestra naturaleza, o mejor, nuestra vieja naturaleza que necesitamos cambiar. Dios nos llama a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado con ese carácter fuerte y revestirnos del nuevo que está hecho según Cristo Jesús. El versículo 1 nos dice en la primera parte, no te impacientes a causa de los malignos.
somos impacientes por naturaleza. Y esa impaciencia es la que nos lleva a irritarnos. Y David nos dice, en el primer consejo que nos da en el Salmo, no nos dejemos irritar, no perdamos rápido nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque al perder la paciencia rápidamente no podemos pensar bien, no podemos actuar bien y lo peor, actuamos de una manera de pronto hasta indebida. Es necesario obedecer o poner atención a lo que el salmista nos dice ahí en el Salmo 37, en el primer versículo, en la primera parte. No nos impacientemos a causa de los malignos. La joya del monje. Cuenta la historia que un monje andariego, en uno de sus caminares, se encontró con una piedra muy preciosa y la guardó en su talega. Un día se encontró con otro caminante, no monje, con otro caminante, y abrió su bolsa para darle algo, para compartir y ayudarlo en su viaje. Cuando abrió su bolsa, el otro viajero vio la piedra e inmediatamente se le iluminaron sus ojos y le dijo: regálame esa piedra. Y el monje, sin ningún problema, metió la mano en la bolsa, sacó la piedra y se la entregó. El viajero se fue. El monje siguió su camino, dándole las gracias, y se marchó lleno de gozo. Miraba la piedra y decía: qué regalo tan inesperado, esta piedra preciosa. Esta piedra bastaría para vivir muy bien todos los días de mi vida. Así anduvo un tiempo. Pero un día, el hombre, muy pocos días después, regresó a buscar el monje y lo encontró y lo saludó y le devolvió la joya y le dijo: yo le traigo esta joya y ahora le ruego que me dé algo de mucho más valor, que es muy significativo para mí. Dame lo que hizo que tú me dieras la joya sin fijarse en su valor. Muchas veces perdemos bendiciones porque nos pegamos a las cosas humanas. Pensamos en tener, pensamos en atesorar, cuando este mundo es pasajero. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo dice en el capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Vale más la riqueza espiritual. Reflexionemos. Y el rey David, a través del Salmo 37, nos va indicando cómo debemos nosotros vencer esas dificultades que se nos presentan en la vida. Entonces, si hay una dificultad, lo primero que debo hacer es no impacientarme, sino tomarla con paciencia esa dificultad y empezar a analizar las cosas. Lo segundo que nos dice es que no envidiemos a los malos. Muchas veces las personas envidian, porque dice: esa persona es mala, esa persona le hace daño, y mire cómo vive, vive bien, no se preocupa de nada, nunca se enferma, no le pasa nada. Y eso es envidia en el corazón. Y miremos lo que dice el versículo 1 del Salmo 37 en la segunda parte.
dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No debemos envidiar a nadie, y mucho menos a aquellos que son malvados. ¿Por qué? Porque cuando envidiamos eso, entonces, en lugar de salir de una dificultad, nos vamos llenando de más dificultades. Lo tercero que nos dice David es que confiemos en Dios. Y en los versículos del 3 al 7 dice la palabra, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Estos versículos del 3 al 7 nos está hablando de tener una plena confianza en Dios. Cuán difícil a veces es, ¿cierto, mis amables televidentes? A veces nos cuesta confiar en Dios, esperar en Él. Y nos pasa como aquel hombre que decía, Señor, dame paciencia, pero ya. Y decía airado, la paciencia es algo que se adquiere a través de ¿qué? De esperar, de confiar. Y eso es lo que nos dice ahí el salmista. Confiemos en Dios. Cuando la dificultad es mayor que mis fuerzas, no puedo ponerme a pelear con ella. No puedo ponerme a tratar de salir de ella solo. Necesito ponerla delante de Dios. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando confiamos en Dios, cuando ponemos las cosas en Dios, Él nos va a responder, Él se va a hacer cargo. Pero es necesario confiar y esperar que Dios puede y lo va a hacer en solucionar cualquier dificultad en la que estemos, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Después nos dice en el cuarto consejo que nos da, dice que hagamos el bien. Qué importante. Dice, deja la ira, en el versículo 8 y 9 del Salmo 37, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. A veces nos apresuramos a tomar venganza por nuestra propia mano. A veces nos apresuramos a hacer las cosas en contra de aquellos que me hicieron daño, en contra de aquellos que provocaron esa dificultad en mi vida, y quiero casi que quitarles la cabeza, y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer lo malo. Y Dios no quiere que hagamos lo malo. Dice la palabra que hagamos el bien. Y por último, dice también, como quinto punto, alabemos en medio de la dificultad. Hoy, difícil también, que en medio de una situación complicada podamos alabar al Señor, pero es lo que nos manda la palabra. Nos cuenta una historia que Pablo y Silas fueron metidos en el calabozo más profundo y los habían azotado y los habían golpeado por predicar la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban en un almuerzo, no estaban en un servicio religioso, no, estaban en una dificultad, en un problema complicado, porque allí estaban ellos, habían sido azotados, lastimados y metidos en el calabozo más oscuro, pero allí alababan a Dios. Por eso, en medio de la dificultad, atendamos el consejo del Señor y caminemos en su propósito. En cada situación y en cada dificultad, nuestra recomendación es orar, ir a la palabra de Dios, buscar la solución. La palabra es el manual de vida para el ser humano, y cuando encontramos la respuesta es como una lámpara que se enciende en nuestra vida y podemos ver mejor las cosas. Pidámosle a Dios siempre que nos ayude en cualquier dificultad. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.